Nervio oftálmico o B1. Es un nervio exclusivamente sensitivo que se desprende de la parte interna del borde convexo del ganglio del trigémino. De ahí se orienta hacia adelante en relación con la pared externa del seno cavernoso. Llega a la hendidura esfenoidal o cisura orbitaria superior, la penetra y de esta manera llega a la cavidad orbitaria. Antes de penetrar la cisura orbitaria superior, el nervio oftálmico o B1 da tres ramas terminales que son una superior llamada nervio frontal, otra externa que corresponde al nervio lagrimal y otra intermedia llamada nervio nasociliar. El nervio frontal, rama terminal de B1, se orienta hacia la pared superior de la órbita. Aquí se va a relacionar, va a descansar sobre el músculo elevador del párpado superior. Cerca del reborde orbitario, este nervio termina en una rama externa que se llama nervio frontal externo o supraorbitario y otra interna que es el nervio supratroclear. Nervio frontal. La raíz externa o nervio lagrimal, en cambio, busca la pared lateral de la cavidad orbitaria y en este trayecto se relaciona con el músculo recto externo del globo ocular y alcanza la glándula lagrimal, órgano al cual va a inervar. Nervio lagrimal. La rama intermedia de B1 o nervio nasociliar, en su trayecto hacia la pared interna de la órbita, cruza en X y por encima al nervio óptico, de fuera hacia adentro. De esa manera llega a la pared medial de la cavidad orbitaria, donde se va a relacionar con dos músculos del globo ocular, como son el oblicuo superior y el recto medial. Cerca del orificio etmoidal anterior, el nervio nasociliar termina en dos ramas. Una que continúa el trayecto del nervio nasociliar, ese es el nervio nasal externo. Y otro que penetra por el orificio etmoidal anterior, viene a ser ese el nervio nasal interno. El territorio de distribución del nervio oftálmico o B1 corresponde a la piel de la frente, piel del párpado superior, piel del dorso de la nariz, mucosa del vestíbulo nasal, como también se distribuye por la mucosa de los senos frontales y de las celdillas etmoidales. No olvidemos que el nervio oftálmico o B1 también da inervación sensitiva al globo ocular, como a las paredes de la órbita. Anexo a la rama oftálmica sensitiva del trigémino existe una formación nerviosa que se llama ganglio ciliar, el cual tiene función parasimpática y va a estar constituida por cuerpos neuronales parasimpáticos postganglionares, cuyas prolongaciones periféricas van a constituir
los nervios ciliares cortos, que vienen a ser las ramas eferentes del ganglio ciliar. Entonces, en el ganglio ciliar de función parasimpática vamos a estudiar raíces aferentes y raíces eferentes. Las raíces aferentes son tres: la raíz sensitiva, que proviene del nervio nasociliar; la raíz simpática, que procede del plexo carotidio simpático; y la raíz motora, que proviene del nervio oculomotor o tercer par craneal. La raíz motora aferente está constituida por fibras parasimpáticas preganglionares que hacen sinapsis en el ganglio ciliar, y de aquí parten las fibras parasimpáticas postganglionares, que van a terminar inervando dos de los tres músculos intrínsecos del ojo, como son el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Los nervios ciliares cortos entonces son considerados como ramas eferentes del ganglio ciliar. En esta proyección tenemos una visión superior de la cavidad orbitaria para estudiar principalmente el recorrido, relaciones y distribución de sus ramas correspondiente al nervio nasociliar, como también para estudiar un ganglio anexo al nervio oftálmico o B1, que es el ganglio ciliar. Hagamos un reconocimiento de los elementos que observamos, además de los mencionados. Primero, se ha hecho una trepanación de la pared superior de la cavidad orbitaria. Pared superior que corresponde a la lámina orbitaria del hueso frontal. Se ha trepanado también la pared superior del conducto etmoidal anterior. Ahora sí, hacemos el reconocimiento de los siguientes elementos anatómicos. En la parte media de la órbita observamos los cabos seccionados de los músculos, el elevador del párpado superior y debajo el recto superior del globo ocular. Además, podemos describir aquí que entre la pared superior de la órbita y el elevador del párpado superior discurre el nervio frontal, que también ha sido seccionado. En la pared externa de la órbita vamos a reconocer al músculo recto externo del globo ocular y observamos que por su cara profunda está llegando este elemento nervioso que por último termina en él. Ese es el nervio abducens, nervio motor ocular externo o sexto par craneal, que es el nervio responsable de dar la inervación motora al músculo recto externo del globo ocular. En relación con su borde superior, vemos relacionarse este nervio que se orienta hacia adelante hasta alcanzar la glándula lagrimal. Ese es el nervio lagrimal. Ya en relación con la pared medial o interna de la órbita, vamos a identificar dos músculos. Uno que ha sido seccionado, ese corresponde al músculo oblicuo superior del globo ocular, que se dirige hacia adelante y que a nivel
de la polea fibrocartilaginosa se refleja el músculo para orientarse hacia adentro y hacia atrás y terminar en la capa externa del globo ocular fibrosa llamada esclerótica. Este es el oblicuo superior y debajo de él observamos el recto interno del globo ocular, y entre los dos músculos vemos que discurre el nervio nasociliar. El nervio nasociliar, que es la rama interna terminal de B1, se orienta hacia adentro cruzando en X por encima al nervio óptico. Nervio que se sitúa, como vemos, en su trayecto inicial entre el músculo recto superior del globo ocular y el nervio óptico. Luego, al alcanzar la parte interna del globo ocular, discurre, como podemos observar, entre el oblicuo superior y el recto interno del globo ocular. El nervio nasociliar, antes de llegar al orificio hemoidal anterior, termina dando dos ramas. Una que se orienta hacia adelante, ese es el nervio nasal externo, y otra que se orienta hacia adentro, se introduce por el orificio hemoidal anterior, luego sigue por el conducto hemoidal anterior y de esta manera alcanza la fosa craneal anterior sobre la lámina cribosa. A este nivel busca el agujero hemoidal por el cual va a descender hasta la cavidad nasal, donde termina dando inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de esa región. Como podemos observar entonces, el conducto hemoidal anterior comunica la cavidad orbitaria con la fosa craneal anterior y está dando paso al nervio nasal interno. El agujero hemoidal anterior, situado en la lámina cribosa del etmoides, en cambio comunica la fosa craneal anterior con las fosas nasales. El nervio nasociliar en su trayecto va dando colaterales que son las siguientes. Da la raíz sensitiva para el ganglio ciliar. Da los nervios ciliares largos que llevan fibras simpáticas para el músculo dilatador de la pupila y que llevan fibras sensitivas para distribuirse por la córnea. Otra colateral que da el nervio nasociliar es el nervio etmoidal posterior. Colaterales del nervio nasociliar son raíz sensitiva para el ganglio ciliar, nervios ciliares largos y nervio etmoidal posterior. Ganglio ciliar, engrosamiento nervioso de función parasimpática, que está constituida por cuerpos neuronales postganglionares, cuyas prolongaciones periféricas van a dar origen a los nervios ciliares cortos. Este ganglio ciliar está ubicado en la parte posterior de la cavidad orbitaria por fuera del nervio óptico y presenta o tiene raíces aferentes, que son tres. Una raíz sensitiva que proviene del nervio nasociliar, una raíz media simpática que procede del plexo carotídeo simpático y una raíz motora que procede del nervio oculomotor o motor ocular común y que corresponde al tercer par craneal. La rama motora está constituida por fibras parasimpáticas preganglionares
que hacen sinapsis en las neuronas postganglionares del ganglio ciliar y de cuyas prolongaciones periféricas van a dar origen a los nervios ciliares cortos que van a terminar inervando al músculo esfínter pupilar y al músculo ciliar. Esta proyección es para estudiar al ganglio ciliar y sus raíces aferentes como eferentes. Identifiquemos este cordón blanquecino que corresponde al nervio óptico o segundo par craneal. Por fuera de él está este engrosamiento nervioso llamado ganglio ciliar, que es un ganglio anexo a la rama sensitiva del nervio oftálmico o B1. Este ganglio tiene función parasimpática y está formada por los cuerpos neuronales postganglionares parasimpáticos, cuyas prolongaciones periféricas van a constituir a los nervios ciliares cortos. Raíces aferentes del ganglio ciliar son de tres tipos. Una raíz sensitiva que proviene del nervio nasociliar. Una raíz media simpática que proviene del plexo carotidio simpático y cuyas fibras proceden a su vez del ganglio cervical superior de la cadena simpática cervical. Y una raíz externa motora que procede del nervio oculomotor, motor ocular común o tercer par craneal. La rama motora que procede de este nervio está constituido por fibras parasimpáticas preganglionares que hacen sinapsis con las neuronas postganglionares de cuyos axones van a dar origen a los nervios ciliares cortos, que como vemos acompañan al nervio óptico hasta la esclerótica, perforan esta capa fibrosa y luego discurren entre la esclerótica y la coroides hasta llegar al iris, donde terminan inervando al músculo esfínter de la pupila. Recordemos también que los nervios ciliares cortos dan inervación al músculo ciliar, que tiene que ver con el reflejo de la acomodación. Mientras que los nervios ciliares largos que proceden del nervio nasociliar siguen el mismo trayecto que los ciliares cortos, llevando fibras simpáticas para el músculo dilatador de la pupila y llevando los nervios ciliares largos fibras sensitivas para distribuirse por la córnea. Por lo tanto, la miosis está en relación con las fibras parasimpáticas que proceden de los nervios ciliares cortos, estos del ganglio ciliar, y a su vez esto haciendo sinapsis con las fibras parasimpáticas preganglionares que proceden del nervio oculomotor.